hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, Nada nos separará. nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre. Muy buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Les invito para que cerremos nuestros párpados en este momento, oremos a nuestro Señor y consagremos este instante a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, mi buen Señor, por tu fidelidad. Gracias por la bendición que nos das, amado Dios, de poder escucharte a ti. Gracias, Dios, porque para nosotros es muy importante que tú nos hables. Y en esta noche, Dios eterno, disponemos todo nuestro corazón, disponemos nuestra vida para que tú nos instruyas, Dios eterno. Queremos que tú fluyas, queremos que tú te perfecciones, queremos que tú, amado Dios, nos corrijas, amado Señor, redirecciones en todas aquellas cosas que tú sabes que nosotros debemos de cambiar. Hoy te pedimos que nos llenes de convencimiento, de pecado, de juicio. Hoy te pido, mi buen Señor, que la palabra nos lleve a arrepentimiento. Hoy te pido que tu palabra nos lleve a santificación. Guarda nuestras vidas, guarda nuestro hogar, nuestra familia. Que nada perturbe este momento tan importante, mi buen Señor, y que realmente seamos edificados por ti, mi buen Señor. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor, y toda la adoración. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, esta noche, mis amados hermanos, vamos a ver el tema tomando decisiones inteligentes. Tomando decisiones inteligentes. Hemos pensado alguna vez en cuántas decisiones debemos tomar día tras día. Hemos comprendido la trascendencia, iglesia, de cada decisión que tomamos en nuestra vida familiar, personal, en nuestra vida financiera, por ejemplo. Hemos pensado o hemos entendido, iglesia, que cada decisión, por mínima que sea, cada decisión que tú y yo tomemos hace parte de la construcción de nuestra vida y de nuestro futuro. Amada iglesia, hay maneras correctas y hay maneras incorrectas de tomar decisiones. Y hoy quiero que hablemos al respecto. Hoy quiero que nos concentremos y meditemos en esto que estamos hablando en cuanto a tomar decisiones inteligentes, porque a veces nos hace falta sabiduría, a veces nos hace falta templanza, a veces nos hace falta tomar en cuenta la palabra de Dios para tomar las decisiones más acertadas, más convenientes, si nos equivocamos, y eso genera un contexto hostil, difícil y complicado. Lo primero es que quiero que veamos, mis amados hermanos, es que hay decisiones que debemos tomarlas por principio y por convicción. Hay decisiones que tú y yo debemos de tomar por principios y por valores que hay en nosotros, por convicción bíblica, por convicción de la palabra de Dios en nosotros. De esta forma, amada iglesia, esta precisamente es la forma que le agrada al Señor en cuanto a la toma de decisiones. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros hemos entendido que lo más importante es que el Señor se agrade de nuestro comportamiento, es que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Nosotros hemos comprendido que por encima de las circunstancias del hombre, inclusive por encima de nosotros, está la voluntad del Señor, y en ese sentido debemos de tomar todas las decisiones en nuestra vida.
debemos de tomar cada una de las decisiones en nuestra vida, amada congregación. La palabra de Dios debe ser nuestro principal manual. Escucha esto. La palabra debe ser nuestra mejor referencia o simplemente debe ser nuestra fuente de sabiduría para la toma de decisiones. Te lo voy a repetir. La palabra de Dios debe ser nuestro principal manual, debe ser nuestra mejor referencia o nuestra fuente de sabiduría en el momento de tomar decisiones. En ese sentido, ¿cuál es el secreto? Que nosotros aprendamos a sujetarnos a lo que nos dice la palabra. Aprendamos a no ser rebeldes a lo que la palabra establece para nosotros, porque si nosotros no obedecemos, si nosotros no nos sujetamos, pues constantemente vamos a estar tomando decisiones equivocadas. Quiero que miremos algunos pasajes de la palabra en esta noche. Proverbios capítulo 1, versículo 7, libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7. La palabra dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nuestra fuente de sabiduría es la palabra. Lo que nos debe dictar qué hacer o qué no hacer debe ser la palabra. En ella encontramos principios de vida. En ella encontramos sanas maneras de vivir, buenas conductas. La palabra de Dios nos hace mejores en todas las áreas de nuestra vida. En muchas ocasiones he hablado que la palabra nos hace mejor padres, nos hace mejor hermanos, nos hace mejores esposos, nos hace mejores patronos o mejores empleados. La palabra de Dios, si la obedecemos, si la interiorizamos en el corazón y la obedecemos, siempre nos va a mejorar. Porque la palabra de Dios nos beneficia, nos bendice, mis amados hermanos. De ahí la necesidad que la tengamos siempre en cuenta en el momento de tomar una decisión. Salmo capítulo 119, versículo 104 al versículo 105, dice la palabra: de tus preceptos he sacado entendimiento. ¿Sí ve? ¿Cómo nos hace la palabra? Más entendimiento, más entendidos, perdón. ¿Qué hace la palabra en nosotros? Nos hace más inteligentes, más instruidos. Dice entonces: por eso odio toda conducta falsa. Versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. O sea, tú no sabes qué hacer, ve a la palabra. Tú no sabes qué decidir, ve a la palabra. Necesitas recibir sabiduría, entendimiento. Debes de correr hacia la palabra de Dios. Salmo capítulo 143, versículo 8, dice la palabra: por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Mire, por la mañana hazme saber de tu amor. Por eso cuando tú y yo nos levantamos a orar todos los días a las 6 de la mañana, recibimos esa gracia de parte de Dios, recibimos ese amor, pero también, iglesia, recibimos instrucción. Cuando tú y yo nos adentramos en la presencia, Él nos da sabiduría, pero también nos da fortaleza para actuar conforme a la sabiduría que Él nos da. Dice también el pasaje, Salmo 143, 8, hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Hazme saber, mire, hazme entender, enséñame cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 6, Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Sí ve? Nuestra inteligencia, iglesia, es limitada. Nuestro conocimiento es limitado, pero el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo ve y Él siempre sabrá qué es lo mejor para nosotros. Por eso siempre debemos de recurrir al Señor para que Él nos dicte qué debemos de hacer, qué debemos de hacer o también qué no debemos de hacer. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor, mira, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Él te llevará por el camino recto. Los versículos anteriores, iglesia, nos indican que la mejor manera
de tomar decisiones inteligentes es colocando la palabra de Dios en el centro de nuestro corazón. Es teniendo en cuenta lo que Dios nos dice a través de la Biblia. La mejor manera de tomar decisiones es primero consultándole al Señor y recibiendo de la palabra instrucción. De esa manera no nos vamos a equivocar, de esa manera no vamos a sufrir. Ahora quiero que tengamos en cuenta otros aspectos en el momento de tomar una decisión. Por ejemplo, busca dirección a través de una vida de oración. Cuando tú no sepas qué hacer, ora. Cuando tú no sepas qué decir, qué responder ante una propuesta, métete en oración. Levántate con nosotros temprano y oremos juntos. Y allí en tu devocional tú podrás decirle al Señor: Señor, enséñame. Dime qué debo de hacer, porque a veces, iglesia, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo corresponder, no sabemos cómo actuar, y eso es algo normal, porque precisamente nosotros los seres humanos no nos las sabemos todas. Nosotros los seres humanos no sabemos de todo, aunque pretendamos saberlo todo. Y es ahí donde tenemos que recurrir al Señor. Es ahí donde yo tengo que decirle, tú y yo tenemos que decirle: Señor, soy realista, no sé qué hacer en esta situación. Te pido que me des entendimiento, sabiduría. Te pido, Señor, que me hables al corazón para poder hacer conforme a lo que a ti te agrada, conforme a la palabra. Otro aspecto muy importante, otro consejo en el momento de tomar decisiones es: busca consejo de tus autoridades. Ojo con esto, busca consejo, pero de tus autoridades, no de cualquiera. No de cualquiera. Porque si nosotros pedimos consejo a alguien que es necio, si nosotros le pedimos consejo a alguien que no se sujeta a la palabra, a alguien que no le obedece al Señor, ¿qué vamos a recibir? Un mal consejo. Y en ese sentido vamos a tomar una mala decisión. Y si tomamos malas decisiones, vamos a sufrir, nos va a doler, nos vamos a entrar en pruebas, en dificultades. Amada congregación, por eso es importante que tú recibas consejo ante la toma de una decisión de alguien que tenga autoridad para darte ese consejo. No cometamos el error, amada iglesia, de Roboam. ¿Recuerdan Roboam? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8 al versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra: pero Roboam, mire, Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos. En este caso, los ancianos representan la autoridad, amada iglesia. Y él no le hizo caso al consejo de estos ancianos, de estos varones, sino que consultó a los muchachos, mire, consultó a los jóvenes, a los inexpertos, a los que no tenían autoridad. ¿Cuántas veces no le pedimos consejo a un amigo que ni siquiera conoce de la palabra? ¿Cuántas veces no le pedimos consejo a un compañero en la oficina, a un familiar en la casa que ni siquiera es temeroso al Señor? Eso es un error. De ahí la necesidad de que si necesitas un consejo, habla con tus pastores, habla con mi esposa, habla conmigo. Si necesitas un consejo, habla con el mentor, o si necesitas un consejo, habla con tus padres. Es importante que tengas en cuenta el concepto, el criterio de una persona que tenga autoridad, amada iglesia. Dice entonces acá: sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, versículo 9, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron. Versículo 10 dice: a esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. ¡Wow! Qué terrible esta respuesta de Roboam, o de estos consejeros a Roboam. Versículo 12 dice: al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos.
Y hace unos días, hace un mes, algo así, que hablé de esto. Concluíamos de que el pueblo se le revela a Roboam, se divide el reino a causa de una mala decisión de este rey, a causa de escuchar al que era inexperto y al que no tenía autoridad, o sea, a los jóvenes, porque dice la palabra que él le pidió consejo a los amigos que se criaron con él. O sea, él era inexperto y le preguntó a otro inexperto. Él era ciego, le preguntó a otros ciegos y no quiso sujetarse al consejo de los ancianos. Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 22, libro de Proverbios capítulo 15, 22, dice: cuando no hay consulta, los planes fracasan. Tremendo, ¿cierto? Cuando tú no pides un criterio o varios criterios, que por lo general recomiendo pedir 3 ante una decisión magna, ante una decisión delicada. Cuando tú no pides un consejo, dice entonces acá, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros, ¿sí ve? El éxito depende de los muchos consejeros. Tú le puedes preguntar a tu pastor, tú le puedes preguntar a tus padres, tú le puedes preguntar al mentor, tú le puedes preguntar a tus abuelos qué hacer ante una decisión trascendental para tu vida, amados hermanos, amada iglesia. Otro punto muy importante en el momento de tomar decisiones inteligentes es determina qué dice la Biblia con respecto a la decisión que estás tomando. Lo hablábamos ahorita, pero retomémoslo. ¿Qué dice la Biblia, iglesia? Tú tienes que ir a la palabra y tienes que adentrarte en ella hasta encontrar una respuesta, un consejo con respecto a la decisión que estás tomando. Proverbios capítulo 19, versículo 20 al 21 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Cuando vamos a tomar una decisión, nos llegan muchos argumentos, muchos pensamientos: lo hago, no lo hago. Se generan inseguridades, se generan temores. De pronto hoy estamos animados en tomar esa decisión, pero resulta que al otro día ya no estamos tan animados y se levantan voces por aquí, por allá, se levantan las presiones. Eso lo dice la Biblia. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. ¿Sí ves? ¿A dónde hay que ir? Al consejo de Jehová, porque es el eterno, porque la palabra de Dios es la eterna, que no se equivoca. Entonces, aunque tengamos muchas argumentaciones, no, vamos a la palabra, vamos a ver qué me dice la Biblia al respecto. Y eso tiene que ser una constante, eso tiene que ser un hábito en nosotros como cristianos. Todo en nosotros tenemos que llevarlo a la palabra. Hay familias, hay parejas, hay personas que se acercan a pedirme un consejo y yo les digo: vamos a mirar qué dice la palabra de Dios con respecto a tu situación y con respecto a lo que tienes que hacer. Si bien es cierto, como personas damos un criterio, lo más importante es qué dice la Biblia, porque dependiendo lo que ella diga, entonces vamos a actuar, porque Dios nos habla a través de su palabra. Ojo, iglesia, Dios habla a nuestro corazón a través de sus enseñanzas, de sus mandatos, amada iglesia. Ahora, si la respuesta es no con respecto a lo que tú querías, sujétate sin titubear, sin dudar. Sujétate sin cuestionar al Señor, porque muchas veces, ¿qué queremos escuchar? Lo que a nosotros nos gusta escuchar. Muchas veces queremos tomar una decisión y nuestro corazón está inclinada a esa situación, a esa decisión, pero de pronto Dios dice: todavía no es el tiempo, todavía no es el momento. O tal vez el Señor nos dice: no, esa no es la persona. Pueda que tu corazón ya esté sintiendo cosas, que tal vez se haya enamorado, pero Dios de pronto te dice: no es el tiempo aún, no es esa persona, no tienes la autorización, no tienes el permiso. Y cuando Dios dice no, quiero que comprendas que siempre y eternamente será lo mejor para nosotros, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque todo pinte bien, y aunque todo aparentemente pinte muy bien, si Dios te está diciendo que no, es necesario, iglesia, que te sujetes a ese no.
Es necesario que humilles tu corazón, que humilles tu vida y te sujetes a la respuesta, al consejo que Dios te está dando. Porque si no nos sujetamos, amada iglesia, va a llegar un momento doloroso. Hay corazones que son tercos, hay corazones que son obstinados, y aunque han escuchado la voz de Dios con respecto a un no contundente, siguen insistiendo. Amada iglesia, esto no está bien. Si le preguntamos al Señor, no es precisamente para esperar que Él nos responda lo que nosotros queremos escuchar. Si le preguntamos al Señor, es para sujetarnos, cualquiera que sea la respuesta de parte de Él, amada iglesia. Ahora, un consejo que te doy: si tú no sientes paz en el momento de tomar una decisión trascendental en tu vida, quédate quieta, quédate quieto. Si tú no te sientes liberal, si tú te sientes perturbado, si no sientes en tu corazón liberalidad, lo mejor es que te quedes quietico y esperes en el Señor. Espera que Dios te muestre circunstancialmente qué debes de hacer. Pero es un consejo: no hagas nada si no hay paz en el corazón, porque tú sabes que esa paz viene de parte de Dios. Esa paz es fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Y si tú estás orando por algo o por alguien, si tú estás orando para tomar una decisión pero no sientes paz, no lo hagas. No lo hagas. Espérate el momento del Señor. Espera que Dios te dé vía libre. Espérate, porque si te aceleras, si empujas hacia adelante las circunstancias creyendo que puedes forzar las cosas, en cualquier momento ese castillo de naipes se te puede derrumbar. ¿Y cómo es de duro, iglesia, ver derrumbar en cuestión de instantes lo que tal vez te has esforzado en construir por años? Cuídate en ese sentido, porque una mala decisión, un error, amada iglesia, puede ser determinante para una gran catástrofe. Una mala decisión financiera, ¿cómo cuesta salir de una deuda, por ejemplo? Porque es fácil adentrarse, es fácil tramitar un crédito por N cantidad de millones, X cantidad de millones, pero vaya salga de esa deuda, vaya salga de ese compromiso, vaya salga de esos intereses altos, vaya salga de ese pago de capital. Eso es duro, amada iglesia. Por eso es mejor esperar en el Señor un poco más e ir a la fija, que acelerarte en el proceso y quedarte allí entonces un gran tiempo soportando la prueba a causa de una mala decisión. Ahora, ¿cómo sé que mis decisiones son las correctas? 3 cosas muy puntuales. ¿Cómo sé que mis decisiones son correctas? Lo primero, porque todo lo que yo decida tiene que glorificar al Señor y a su palabra. Como primera medida, todo lo que tú decidas tiene que glorificar a Dios. Por eso la palabra dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17: y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En otras palabras, todo lo que tú hagas, honra al Hijo, honra a Jesús. Todo lo que tú digas, glorifica a Jesús. Encárgate, esfuérzate en que lo que tú hagas, digas o pienses esté acorde a nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto importante con respecto a tomar las decisiones: ¿cómo sabemos que las decisiones que voy a tomar son las correctas? Porque esa decisión nos debe apartar de lo que es malo. Toda decisión que tú tomes te aparta de lo malo. Si tú tomas una decisión y te acerca al pecado y te estanca en el pecado, por supuesto, no está bien, no es correcto. Toda decisión tiene que apartarte del pecado, tiene que apartarte de la inmundicia, tiene que apartarte de la iniquidad. Si no es así, cuidado, porque eso no es de Dios, eso no le agrada al Señor, no está dentro del contexto de la voluntad del Padre. Y hay que ser inteligentes en eso, y hay que ser humildes también en aceptar nuestra realidad.
La palabra dice en Efesios capítulo 5 versículo 11, libro de Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas, o sea, apártalas de ti. Toda decisión que tú tomes en la vida tiene que acercarte a la luz, tiene que acercarte al Señor y alejarte de las obras infructuosas, banales de las tinieblas. Si la decisión te lleva a pecar, no lo hagas. Si la decisión te lleva a iniquidad, no lo hagas. Si la decisión te acerca al Padre, si tu decisión honra al Señor, si tu decisión honra la palabra, hágale con confianza. Si no, no lo hagas. Apártate de ahí. Ojo con esto. ¿Cómo sé que mis decisiones son las correctas? Cuando ellas, escucha esto atentamente, cuando esas decisiones nos apartan de las personas incorrectas. Esto es delicado. Cuando nos apartan de las personas incorrectas. La decisión que tú tomes tiene que agradar primeramente a Dios. Tiene que agradar al Señor. Porque antes que esa persona llegara, primero estaba Dios. Porque tu corazón tiene que honrar a tu Creador, a tu Salvador, a tu Redentor. Tu decisión no puede desplazar del trono de tu corazón a la persona más importante de la historia, que se llama Jesús de Nazaret, para colocar a otra. Si la decisión que tú estás tomando no te aparta de personas incorrectas que están en pecado, que te influencian para lo malo, que te influencian para pecar, esa decisión entonces no es la mejor para ti. Por eso te animo en el amor del Señor, que si estás cerca a personas que te influencian hacia el pecado, que motivan tu carne, que motivan tus pasiones, lo mejor es que te alejes de esa persona. Por supuesto, háblale del Señor, invítale a la iglesia, pero si no ves un cambio auténtico, real, si no ves un cambio, un arrepentimiento real en esa persona, lo mejor es que tomes distancia, porque se van a entrelazar cada vez más sentimientos, emociones, y entre más permanezcas en ese círculo vicioso, más difícil va a ser el desprendimiento de esa persona. Amado hermano, amada iglesia, Proverbios capítulo 2, versículo 12, mira lo que dice la palabra, Proverbios 2:12. Elías te librarán del mal camino y de los hombres perversos. ¿Quiénes son ellas? La inteligencia y la sabiduría. Si quieres leer, por supuesto, todo el capítulo 2 de Proverbios. La inteligencia y la sabiduría que te da la palabra de Dios te ayudan a apartarte de la gente perversa, de la gente aparente, de la gente que delante de la humanidad es una cosa, pero que en lo secreto es otra. Y no hay entonces integridad. Integridad tiene que ver con respecto a lo que pienso, digo y hago. Está acorde a la palabra de Dios en lo público y en lo secreto. Pero si estás con gente que no honra al Señor, que no glorifica a Dios y que su corazón es engañoso y perverso, es mejor que te apartes. ¿Por qué? Porque esas personas te van a llevar a tomar malas decisiones. Esas personas no te van a generar cosas buenas en cuanto a la sabiduría, en cuanto al cómo hacer las cosas bien delante del Señor. Por eso es importante que te apartes. ¿Será doloroso? Sí, claro, por supuesto. ¿Será complicado? También. ¿Te sentirás mal? Claro que sí. Tal vez pensarás, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, lo vas a pensar. Pero quiero que sepas que el Señor no te va a dejar en vergüenza. Y aunque inicialmente sea traumática la decisión que estás tomando, créeme que con el tiempo te darás cuenta que fue lo mejor que pudiste haber hecho. Ahora,
amada iglesia, también hay otra clase de decisiones. Hay otra clase de decisiones que son aquellas que tomamos por conveniencia, decisiones que tomamos por preferencia. Recuerda que la primera forma de tomar decisiones es por convicción o por principios, por valores, basados en la palabra del Señor. Pero también hay otra forma, y es por conveniencia. Quiere decir que hay decisiones que tomamos más por nuestros sentimientos, que tomamos más por nuestras emociones, o déjame decirte esto con todo respeto, por nuestras pasiones. Esas decisiones, esta clase de decisiones, iglesia, son muy peligrosas, son muy delicadas y nos llevan a terrenos hostiles. Esta clase de decisiones nos adentran en fracasos, nos frustran en el camino, y adicional a ello, superar sus consecuencias a veces es casi imposible. Recuerda que muchas veces te he dicho que hay errores que duran para toda la vida. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero es cierto, hay errores que duran para toda la vida y literalmente se convierten en un aguijón, se convierten en algo terrible para tu vida personal, y te toca aguantarte, te toca soportarlo, llenarte de mucha paciencia y fortaleza en el Señor para poder aprender a convivir con las consecuencias de una mala decisión. Ahora, esta clase de decisiones que tomamos por conveniencia o por preferencia, déjame decirte que se dan por nuestra falta de carácter, por nuestra falta de determinación. Se dan también por nuestra falta de fe, porque si Dios a ti te ha hablado con respecto a tomar las decisiones correctas y sigues tomando las decisiones incorrectas, es porque aún no le crees lo suficiente a Dios. Crees más en tus sentimientos, crees más en tus emociones, en tu intelecto. Yo he escuchado personas, mujeres que me dicen: pastor, yo sé que cuando me case con él va a cambiar. Él cuando se case conmigo, entonces él va a ir a la iglesia. Las he escuchado, hermano. Ay, por Dios. Y se casan y nunca más. Recuerdo que conocí una pareja donde él literalmente buscó de Dios por ella. Cuando eran novios no se perdía culto, se bautizó, hizo las escuelas, se consagró al Señor. Después de bautizado, curso prematrimonial, matrimonio, todo muy bonito. Y al siguiente día, nunca más. Se apartó radicalmente del Señor. O sea, logró su objetivo de casarse con ella, pero entendimos nosotros como pastores de que realmente él estaba entonces allí en la iglesia para ganarla a ella, mas no para ganar al Señor. Que Dios nos ayude. Miremos 3 ejemplos de malas decisiones rápidamente. La primera, Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dice: y dio también a su marido que estaba con ella, y él, ¿qué hizo? También comió. Mire la mala decisión que tomaron. Y Dios les había advertido, y Dios les había dado una instrucción, pero ellos no quisieron obedecer, tomaron una mala decisión, no honraron a Dios, no honraron la palabra que Dios les había dicho. Tomaron la decisión que quisieron, y ustedes ya conocen las consecuencias que hoy las seguimos viviendo. Otro mal ejemplo, otra mala decisión. Jueces capítulo 16, versículo 1. Jueces 16, versículo 1. Dice la palabra, un versículo muy concreto, pero muy diciente. Y Sansón fue a Gaza, y allí vio a una ramera y se acostó con ella. ¿Cómo le parece? Otra vez, y Sansón fue a Gaza, y allí vio una ramera y se acostó con ella. Qué mala decisión. Mire que muchas veces tomamos decisiones basados en nuestras pasiones, en nuestras debilidades, pero esto nos lleva a ruina, nos lleva a problemas. Que Dios nos ayude, iglesia.
Muchas veces tomamos decisiones por el emocionalismo del momento, porque creemos que lo que vemos naturalmente es lo correcto, pero no trascendemos a lo espiritual, porque ni siquiera le preguntamos a Dios si es su voluntad el que hagamos o dejemos de hacer. Y muchas veces cuando hacemos y estamos en el problema, ahí sí vamos a donde el Señor: Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia. Hermano, ya la embarró. El Señor te puede perdonar, pero no te libra de la consecuencia, porque tenemos que aprender. Sansón, de una manera abrupta, descarada, de frente, se trasladó a un lugar, vio una ramera, se acostó con ella. Qué tremendo esto. Y tú sabes bien cuál fue el resultado de Sansón. Otro ejemplo de una mala decisión está en Jonás, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mire la decisión que está tomando. O sea, no quiero saber nada de ti, Señor. No me digas qué tengo que hacer. Yo soy más inteligente que tú. Es que yo sé más que tú. Déjame tranquilo. Entonces, ¿qué hizo él? Dice: lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Él estaba abandonando a su Señor. ¿Sabes que una mala decisión, a través de una mala decisión, estás diciéndole al Señor que te quieres alejar de Él? Pueda que no lo digas audiblemente con tus propias palabras, pero con tus hechos estás diciéndole: mira, yo la verdad ya no quiero estar contigo, ya no quiero vivir contigo. Y abandona. Las malas decisiones dan una lectura al Señor. Y aquí esta mala decisión estaba dando una lectura de que él se quería alejar de Dios, de su presencia, mi amado hermano. Porque este varón, Jonás, tenía amargura en su corazón. Era un hombre amargado. Dice la palabra que era de un temperamento agreste, ácido, y no se sujetaba, era rebelde este hombre. Pero ya sabemos qué pasó, qué sucedió a causa de esa mala decisión. Sabemos que entonces el gran pez se lo tragó. Tremendo, mis amados hermanos. Ahora, iglesia, recuerda, para terminar, recuerda que la paga del pecado es, muy bien dicho, la paga del pecado es muerte. Muerte financiera, muerte familiar, muerte marital, muerte sentimental, muerte espiritual, por supuesto. Mira lo que genera el pecado. Y el pecado en sí es errar al blanco. Esa es una de las definiciones de pecado: errar al blanco, traspasar una línea prohibida. El pecado en sí es una mala decisión, porque el Señor siempre nos da la opción de escoger la vida o la muerte, el buen camino, o nos da la opción de escoger el mal camino. Escoge pues la vida para que te vaya bien, lo dice Deuteronomio. Pero muchas veces decidimos mal. Desafortunadamente cometemos esa clase de errores que no es otra cosa que pecado, y hay consecuencias nefastas, iglesia, tristes y dolorosas. Evitémonos esos problemas, evitémonos esas situaciones. Proverbios capítulo 12, versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 12, 4. Cada quien recoge el fruto de lo que dice. Otra vez, cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero ojo con lo que voy a leer: y recibe el pago de lo que hace. ¿Sí ve? Recibe el pago de lo que hace. Si tú siembras obediencia, buenas decisiones, recogerás entonces justicia, bendición. Si tú siembras pecado, si tú siembras iniquidad, si tú siembras desobediencia, vas a recoger entonces injusticia, dolor, angustia, escepticismo, frustración. No cometamos esos errores.
Tomemos las mejores decisiones, iglesia. La mejor decisión que tú y yo podemos tomar es aceptar a Cristo en nuestro corazón y vivir conforme a su palabra. La mejor decisión que tú y yo podemos tomar en la vida es aprender todos los días a conocer un poco más a nuestro Dios, es entregarnos. La mejor decisión que tú puedes tomar, iglesia, es negarte a ti mismo, a ti misma, para agradar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y Él entonces te dará sabiduría, entendimiento, te hará una persona íntegra en todo el sentido de la palabra, y te irá bien en el campo, en la ciudad, como dice la Biblia. Te irá bien en tu trabajo, en tu hogar. Tu esposa, tus hijos serán de bendición para ti. Tu hogar será una gran bendición. Pero es necesario que tomes las mejores decisiones. Serás prosperado, serás ayudada, serás bendecida. Pero si no tomas decisiones correctas, vendrán entonces, como dice la palabra, esos dolores de parto que son insufribles, que son duros de soportar. Pero si hoy le pides a Dios que te ayude a tomar las mejores decisiones, seguramente el Señor te mostrará el camino que debes de andar. Serás fortalecido y ya el pecado no se va a enseñorear de ti, sino que Él en ti se enseñoreará de ese pecado y tú podrás ser fuerte, podrás avanzar, seguir adelante con tu frente en alto, porque sabes que estás haciendo las cosas bien. Vamos a orar en este instante, mis amados hermanos. Te pido que cierres tus párpados y que oremos para que esta palabra no la olvidemos. Pidámosle al Señor en esta oración que vamos a hacer que nos enseñe, que nos ayude a tomar las mejores decisiones, iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. Cierra tus párpados, oremos. Amado Señor, yo te quiero dar las gracias por tu palabra, Señor, en esta hora, en esta noche. Yo te quiero dar las gracias, mi buen Dios, porque tú nos estás hablando al corazón. Yo te doy las gracias, Señor, porque nos estás dando una nueva oportunidad para hacer las cosas como conviene al Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque somos conscientes que en muchas ocasiones no hacemos las cosas correctamente. Nos dejamos llevar más por las pasiones y las emociones de un momento, de un instante, porque nos dejamos llevar por la carne, por los deseos del corazón. Y olvidamos rápidamente tu palabra y olvidamos tus mandatos, amado Señor, y descuidamos nuestra relación contigo, nuestra comunión. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, todos los que estamos, amado Señor, escuchando esta palabra, esta predicación, Dios, te pedimos que nos perdones. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces has puesto delante de nosotros la vida o la muerte, la santidad o el pecado, y hemos escogido tal vez el pecado. Pero hoy, en esta noche, Señor, decidimos escoger la vida, decidimos escoger la integridad, la santidad, decidimos escoger lo que es correcto, lo que agrada al Padre, lo que tu palabra dicta para nosotros, tus hijos, mi buen Señor. Y sabemos, Dios, de que cuando tomamos buenas decisiones conforme a tu palabra, seremos tremendamente bendecidos, tremendamente ayudados. Padre, guarda nuestro corazón. Hoy lo entregamos a ti, Señor, lo depositamos en ti. Y te pedimos, Dios, que coloques aliento de vida en el nombre de Jesús y que rompas toda cadena, Padre, que nos esté llevando hacia el pecado, toda atadura, todo yugo, Señor, que nos esté llevando al pecado, a la iniquidad, a la desobediencia, a la mala decisión, Señor. Quebranta esto, Dios eterno. Ayúdanos a ser fuertes, Padre. Necesitamos de ti, de tu gloria, necesitamos de tu palabra, necesitamos que nos acompañes, que nos ayudes, amado Dios, para hacer las cosas correctamente, porque esto se llama decisiones inteligentes. Cuando hacemos las cosas conforme a tu palabra, tomamos entonces decisiones inteligentes. Cuando hacemos tu voluntad, tomamos las decisiones inteligentes. Ayúdanos entonces en esto, Padre, por favor, Dios. Dios, a ti sea la gloria. Te honramos y te bendecimos. Bendigo a todos aquellos detrás de esa pantalla, su celular, su computador, su tablet.
Bendícelos, guárdalos. Derrama tu espíritu, Señor, y alienta sus corazones para seguir adelante contigo. Y que en este tiempo mediten en su camino, redireccionen sus pasos, amado Señor. Que en este tiempo sean sensibles a la voz de tu Santo Espíritu de tal forma, Dios, que todos a una te obedezcamos, mi buen Señor, y que seamos una iglesia sujeta a tu palabra, amado Señor, sujeta a tus dichos, a tus mandatos, mi buen Señor. Ayúdanos pues, Padre, por favor, mi buen Dios. Padre, muchas gracias. Hoy te alabamos, hoy te bendigo, hoy te exalto, porque tú eres bueno y has hablado a nuestro corazón. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias mi buen Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Muy bien, amada iglesia, el Señor te bendiga, Dios te guarde. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.